¿Cómo surge esta escuela? Bueno, pues su creador es Fritz Perls, un médico psiquiatra de origen judío, junto a su mujer Laura Perls, una psicóloga, aunque como veremos más adelante, otras personas también influyeron en la gestación de esta corriente. En un primer momento la terapia Gestalt no se llamaba así, ni tampoco pretendía ser una escuela de psicoterapia propia. La teoría nace como una reacción a valores que ya estaban establecidos y fundamentados en el psicoanálisis y en el conductismo. Nació en la década de 1940 por medio de la publicación del libro Ego, Hambre y Agresión, una revisión de la teoría de Freud y su método, la cual fue escrita por Fritz Perls y Laura Perls. Por esta razón se considera que su creador fue Fritz Perls, aunque hubo varias personas que influyeron en la teoría. Al inicio esta terapia no pretendía llegar a ser una escuela. En el año 1951 en Nueva York se empezó a dar a conocer la teoría. En este año se publica la terapia de Gestalt bajo la tutoría de Fritz Perls, Ralph Hefferlein y Paul Goodman, en la cual se establecieron las pautas y bases teóricas de la teoría. El término Gestalt proviene del alemán y fue traducido por primera vez por Christian von Ehrenfels, que no tiene una traducción única, aunque se entiende generalmente como forma. Sin embargo, también se podría traducir como una figura, configuración, estructura o presión. Como siguiente tema vamos a ver los máximos exponentes de la escuela Gestalt. Y bueno, comenzando con el primer exponente, Immanuel Kant, quien revolucionó el pensamiento sobre el mundo. Este hecho sucedió al mencionar que nunca podemos conocer lo que hay fuera de nosotros mismos, puesto que nuestro conocimiento no puede sobrepasar las limitaciones de la mente y los sentidos. No sabemos cómo son las cosas en sí, solamente sabemos cómo las experimentamos. Esta idea constituye la base de la idea Gestalt. Uno de los principios es que la dificultad de la experiencia humana está cifrada por la manera en la que cada individuo la percibe, surgiendo la frase, el todo es más que la suma de sus partes. El próximo exponente es Wolfgang Köhler. Fundó este movimiento junto con Kafka y Werther. Su principal aporte fue el empleo de la Gestalt en el aprendizaje, ya que mencionaba y mantenía que este proceso es activo y dinámico. Asimismo, demostró que los chimpancés intentaban resolver problemas por ensayo y error, pues durante sus prácticas notó y observó que tras varios fracasos en sus tareas, como alcanzar comida, los primates parecían reflexionar sobre la solución hasta encontrarla. Prosiguiendo, tenemos a Max Wertheimer, el cual tuvo su mayor hallazgo en el fenómeno pi o movimiento aparente. Este consiste en percibir movimientos a partir de la asociación de diferentes imágenes fraccionadas. Un ejemplo es cuando percibimos la asociación de fotografías de cine como si fuera un movimiento real. Como ya lo mencioné, otro de los fundadores fue Kurt Kafka, ya que sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos. Sin embargo, él estaba enfocado en el estudio de la memoria, el aprendizaje y la percepción, por lo que aplicaba las ideas de la Gestalt en campos de la psicología de la infancia, publicando así su obra Principios de la psicología Gestalt, en donde habla sobre el aprendizaje temprano que ocurre después de una consecuencia. También enfatiza la necesidad de considerar los procesos elementales desde un punto de vista holístico. De la misma forma, creía que el aprendizaje ocurre por imitación y que los momentos más importantes de un niño es cuando descubre que los objetos tienen nombre. Si bien Kurt Lewin no fue uno de los fundadores, este llevó a su área las ideas de la Gestalt, debido a que su estudio estaba centrado en la motivación y en la interpretación psicosocial. Lewin quería concentrarse en los deseos y las metas, esto en relación con la personalidad, creando la teoría del campo, la cual es un conjunto de conceptos que a través de los cuales es posible representar la realidad psicológica, por lo que deben ser suficientes y amplios, así como específicos, para poder definir una conducta de una persona meramente en un momento y lugar determinado. Y al pretender que fuese un sistema teórico para predecir la conducta motivada de un individuo en particular, halla la respuesta en el concepto espacio vital, el cual es un conjunto de factores mutuamente dependientes que forman parte de la experiencia psicológica. Y bueno, estos fueron algunos de los máximos exponentes de esta escuela. Ahora vamos a continuar hablando un poco acerca del objeto de estudio de la psicología Gestalt, ya que esto se basa en ciertos fenómenos de la conciencia, partiendo así de una concepción integradora. Esta concepción integradora tiene dos partes, siendo así la conciencia y la conducta, donde estas se ven como un solo conjunto, no como dos cosas separadas, siendo así que un todo es más que la suma de sus partes.
Fiel a su tradición filosófica, esta psicología plantea que hay una relación muy estrecha entre el objeto y el sujeto, siendo esta en donde el sujeto se encarga de extraer toda la información necesaria del objeto. Entonces, esta información rescata del objeto todo lo que le hace diferenciable a los demás objetos, siendo así los conceptos básicos como forma o cosas que le hacen más diferenciable y discriminable de todo lo demás. Por ejemplo, la forma de los objetos es denominada por el concepto de forma y borde. Por otro lado, la conciencia no solo ve un conjunto de informaciones, sino que ve así todo lo que tienes almacenado en la memoria para poder hacer representaciones mentales de este objeto. Entonces, con estas informaciones ya puedes imaginar mentalmente al objeto, siendo así que puedes hacer cálculos o puedes rotarlo mentalmente. En este orden, el hecho de imaginar objetos a través de su forma equivale a darle sentido, y más que darle sentido, hacerlos nuestros. Entonces, por resultado, tenemos que todos estos objetos se muestran de una manera inconfundible a la conciencia. Todo esto le da a la conciencia la posibilidad de desarrollar estados imaginativos, como que viste un juguete nuevo que está muy bonito y te recuerda a un juguete que viste en tu infancia, ves algo que te puede gustar mucho para tu casa, pero no sabes si va a caber, entonces empiezas a hacer cálculos. Todo esto sirve para hacer eso y un montón de cosas que se relacionan. Esta corriente trajo consigo muchas aportaciones. Algunas de ellas son el proceso por el cual vamos creando marcos de percepción. Este nos indica que nuestras decisiones las tomamos en base a las figuras y a las formas que vamos creando de nuestra realidad. Otro sería el enfoque psicológico que se tiene. Este nos indica que los problemas los tenemos que tomar como un todo y no por partes. Y el tercero es la terapia de la Gestalt. Este nos indica cómo tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Y también nos hace crecer como personas. Entre otros aportes, la Gestalt también nos ayuda en el crecimiento personal, en el fortalecimiento de la autoestima, en el pensamiento productivo y en la interpretación y comprensión de algunas problemáticas por las que lleguemos a pasar. Entre los aportes más importantes de la Gestalt tenemos la del aprendizaje, ya que este es un proceso mental que transforma, almacena, recupera y utiliza información que hemos recolectado a lo largo de nuestros años. Pero la Gestalt también nos ayuda en el estudio de procesos psicológicos básicos, como lo son la atención y la percepción. Y gracias a la percepción logramos señalizar algunas de las actividades que llegamos a observar a lo largo de nuestras vidas. A continuación, les mencionaremos las leyes de la Gestalt. Ley de Prägnanz o el principio de la buena forma, según la cual lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más complejas, pero al mismo tiempo más simples y simétricas. Radica en la idea en que la percepción humana tiende a adoptar las formas más simples y posibles. Ley de figura-fondo. ¿Qué puedes ver en esta imagen? Este es un ejemplo de cómo funciona esta ley, ya que podemos ver una mujer o unos caballos, donde uno toma el papel de la figura y el otro del fondo. La figura siempre será la que más llame nuestra atención. Se debe de tomar en cuenta que nunca podremos ver las dos a la vez. Ley de la proximidad. ¿Qué imagen lograste ver? Nosotros vemos un ojo, aunque en realidad son solo puntos cerca uno de los otros. Esta ley dice que tenemos la tendencia de percibir las formas que estén cerca las unas con las otras, como si solo fuera un mismo grupo. Ley de la similitud. En esta ley se muestra cómo nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica. En esta imagen no vemos figuras individuales, sino filas de círculos y grupos de cuadrados. Ley del destino común. ¿Por qué ves una escalera si solo son líneas horizontales ordenadas en cierta sucesión? Es aquella en la que el ojo humano interpreta una figura en lugar de muchas líneas en secuencia o solo colocadas en una dirección. Interpretamos una espiral o una escalera cuando solo hay líneas horizontales colocadas de diversas maneras. Ley de la continuidad. Aquí tenemos un ejemplo de esta ley, donde solo hay huellas individuales manteniendo un patrón. Gracias a nuestra mente logramos verlas como un grupo. Ley de tendencia al cierre. ¿Logras ver el panda? Gracias a esta ley podemos ver la imagen del panda completa, ya que nuestra mente logra completar toda la imagen a pesar de solo ser manchas negras. Estas son las leyes por las que podemos percibir la realidad en un todo, dotado de forma y de sentido.